Bueno, queridos patitos, Ibarretxe, lehendakari de Euskadi entre el 2 de enero de 1999 y el 7 de mayo del año 2009. Y por tanto, la memoria de nuestro querido lehendakari, de 10 años, es algo que en este canal es asunto que está presente desde que, antes de hacer estos vídeos, hicimos presencia de diversos vídeos de la investidura y de momentos clave de su legislatura al frente de Ajurianea y de Lendakaritza. Son dos los proyectos que habitualmente se suele centrar la memoria como elementos centrales del legado político de Juan José Ibarretxe Marcuartu, y son el llamado Plan Ibarretxe y la llamada consulta. Y vamos a volver a recuperarlos a través de una serie de documentos que tienen su importancia a la hora de construir ese relato y esa memoria, en donde ciertamente hay que desbrozar, porque habitualmente se suele establecer el vínculo con aquello de lo que ya sabemos, de la memoria ocultada a través de una fuente virtual, una suerte de constructo que fue machaconamente repetido durante diversas épocas, sobre todo en cuando fueron proyectos activos, vivos, y no la memoria en la hemeroteca, como están actualmente. Y eso significa que debemos de aplicar esa memoria de qué fueron en realidad y qué contenido tenían dentro de sí estos proyectos, tanto el de la consulta y antes el proyecto de nuevo estatuto para el País Vasco, con una primera fórmula, que es esta campaña de Eusko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco, beharrezkoa da zure hitza Madrilen. En este caso, para una campaña para Madrid. Y que aquí está lo que habitualmente nos suelen dar, que es no. Es el no. Y convertir este no en sí a través de votos. Con estos sí. Bai, bake gehiago nahi dut. Sí, quiero más diálogo. Bai, elkarrizketa gehiago nahi dut. Sí, quiero más. ¿Y de qué quiere más? Poder participar y decirlo tú mismo. Sí, quiero más cultura vasca. Bai, adierazpenas katasun gehiago nahi dut. Sí, quiero más desarrollo. Bai, elkarbizitza gehiago nahi dut. Bai, hemen sartu, zeo zer, gehiago nahi dut. Sí, quiero más bienestar. Bai, integrazio gehiago nahi dut. Sí, quiero más futuro. Sí, quiero más solidaridad. Bai, garapen gehiago nahi dut. Sí, quiero más convivencia. Bai, elkar ulertze gehiago nahi dut. Y evidentemente hay muchas más sís que casillas. Y por tanto, como se ve aquí abajo, convierte el no en sí con los tuyos, con los que tú consideres de aquí. Es lo que tú quieres. Porque todo esto estaba en el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco en esas elecciones al Congreso de los Diputados. Pero ciertamente, cuando uno mira la retrospectiva, la propuesta del nuevo estatuto político para el País Vasco no era una novedad. Estaba previsto, si uno veía las largas luces del mañana, a través del informe Zubia de 1993, apoyado por la unanimidad del Parlamento Vasco. Y si uno veía el informe, empezado en 1995 y creo que culminado en 1997, también en el Parlamento Vasco, sobre fichas de competencias pendientes.
del Estatuto de Autonomía. Con el entonces vicelehendakari, Juan José Ibarretxe Marcuartu, que lo sería como Lendakari 2 años después. Y por tanto, cuando en el año 2000 pasa lo que pasa, y en el 2001 hay elecciones, y se abre una ponencia en el Parlamento Vasco de autogobierno, es evidente que la idea es superar el elemento de marasmo y parálisis de autogobierno que hay habitualmente en esos años 90. Después del último empujoncito del año 87-88, con las transferencias casi como regalo de matrimonio del gobierno socialista y nacionalista en Euskadi, después de las elecciones de 1986, con el gobierno de coalición desde el 87 hasta el año 90. Ciertamente resultaría curioso el hecho de hablar de estas cosas porque si uno se atiende al cronograma, lo debería ver de manera clara. Que no fue una imposición, que fue una tramitación legislativa, que antes hubo este acto parlamentario, como es la ponencia de autogobierno, donde pasaron un montón de expertos, que hubo una tramitación parlamentaria desde los plenos de política general, que son el último viernes de septiembre del año 2002, 2003, 2004, 2001, 2002, 2003, 2004, estos años, con importancia sustantiva, los documentos generados, la participación a través de iniciativas de ámbito popular. Por eso, aunque no es una selección muy exhaustiva de esos momentos clave de la tramitación de cada uno de los proyectos, creo que es sustantivo el hecho de poder tenerlos a mano. Aquí viene una carta de explicación de los sobres donde venía todo esto, cada uno con ello, donde: estimado ciudadano, estimada ciudadana, la paz y la plena convivencia constituyen los valores fundamentales en todo proyecto de vida. Y sé que tanto para ti como para todos los que vivimos en este país, alcanzar estos objetivos representa hoy en día una prioridad absoluta. Ese deseo, que como tú también yo comparto, me lleva a transmitirte esta propuesta de futuro, una iniciativa encaminada a demostrar que todos los obstáculos se pueden superar de forma serena y por vías plenamente democráticas. Un proyecto que pone solución en tus manos, en las tuyas, en las mías, en las de todos los ciudadanos y ciudadanas vascas. Una propuesta que presenté en nombre del gobierno el día 27 de septiembre en el Parlamento Vasco, asumiendo mi responsabilidad como Lendakari, porque considero que decidir acerca de nuestro futuro, es algo que nos compete a todos. Es nuestra tarea, nuestro derecho y por tanto es también nuestra responsabilidad. Y considero, además, que es ahora cuando debemos afrontarla. Por eso me gustaría contar contigo en un proyecto de todos y para todos, que se fundamenta en conceptos como el diálogo, la tolerancia y sobre todo la paz. Junto a esta carta encontrarás resumida la propuesta de la que deseo hacerte partícipe y un documento en el que podrás plantearme tus dudas para solucionar cualquier duda, plantearme tus preguntas para solucionar cualquier duda. Y te responderé personalmente porque con tu opinión me estarás ayudando a darle forma a esta iniciativa. Juan José Ibarretxe Marcuartu, noviembre 2002. Y aquí está Konponbideak, un librito donde este es tu proyecto, este es nuestro proyecto. Gobierno vasco, el de todos, los vascos. Tal vez hayas escuchado últimamente muchos comentarios sobre la iniciativa de la convivencia del gobierno vasco presentada por el Lendakari Ibarretxe. Opiniones y comentarios de terceras personas. Por eso nos parece importante que tú conozcas de primera mano nuestra propuesta para que formes tu propia opinión. Porque hay una cosa en la que estamos de acuerdo todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Queremos convivir en paz.
Eso demuestra que, por grandes que sean las diferencias entre las personas, todos tenemos un objetivo común, el más importante, y por eso queremos poner en tus manos esta iniciativa. El proyecto que tienes en tus manos es simplemente una propuesta abierta, algo sobre lo que empezar a hablar y dialogar, con la intención de que sea un proceso participativo, flexible, legal y democrático. Una iniciativa común para la convivencia, una propuesta planteada por el gobierno vasco, el gobierno de todos, basada en el derecho a decidir nuestro propio futuro. El futuro de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vascas, sin violencia, sin imposiciones, sin chantaje, con ilusión y esperanza. Creemos que merece la pena iniciar un proceso donde todos tengamos cabida. Todas las opiniones, todos los ciudadanos y ciudadanas, incluida tu opinión. Porque también a ti te corresponde decidir tu propio futuro. Por eso queremos animarte a participar en el desarrollo de un nuevo pacto político para convivencia, en el que todas las personas y todas las ideas se sumen. Un nuevo proyecto de convivencia para el futuro. Tu proyecto, nuestro proyecto. Esta es nuestra propuesta. Y el decálogo de la propuesta. 1. El reconocimiento jurídico de nuestra identidad nacional en una sociedad plural y el derecho de la sociedad vasca a ser consultada para decidir su propio futuro. 2. La libertad de relaciones entre los territorios de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con la voluntad de sus respectivos ciudadanos y ciudadanas. 3. La capacidad de establecer relaciones con los territorios vascos de Iparralde de conformidad con la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas utilizando todos los instrumentos de cooperación transfronteriza existentes y a desarrollar. 4. La configuración de un poder judicial autónomo que, junto al poder ejecutivo y legislativo, complete nuestro gobierno en un marco de cooperación con el ámbito estatal y europeo. 5. Garantizar la autonomía de decisión de nuestras instituciones propias sin injerencias. 6. Preservar nuestra identidad acorde con nuestra sociedad plural, desarrollando una política propia en materia de cultura, lengua y educación, así como el reconocimiento oficial de las selecciones nacionales deportivas vascas. 7. Desarrollar un ámbito sociolaboral, económico y de protección social propio, gestionando nuestra propia seguridad social y estableciendo al efecto los mecanismos de solidaridad y coordinación precisos con el Estado y con Europa. 8. Garantizar la gestión de nuestros recursos naturales e infraestructuras, asumiendo su titularidad el gobierno vasco en territorio vasco, en coordinación con todas las redes de transporte intracomunitario. 9. Establecer un sistema de garantías con el Estado que implique la impedir la modificación unilateral de nuestras competencias, exigiendo la ratificación en el ámbito vasco de las leyes dictadas en el exterior y que afecten a nuestras competencias exclusivas. Y 10. Disponer de voz propia en Europa y en el mundo como ya la tienen otras naciones sin Estado. Queremos disponer de nuestro propio espacio en Europa, nuestro sitio como comunidad política libre asociada. Con la participación de todos los que lo deseen, cuantos más seamos los que creamos que existe una solución, más cerca estaremos de alcanzarla. Merece la pena intentarlo. Y solo la ilusión y la implicación colectiva nos ayudará a conseguirlo, porque si nuestra mayor esperanza es convivir en paz, merece la pena sumar esfuerzos para lograrlo. El gobierno, tras valorar las aportaciones políticas y sociales, presentará en el máximo plazo de un año un borrador de proyecto que volverá a ser contrastado con la sociedad y los partidos políticos vascos. Solo después, a partir de un consenso surgido del diálogo, este proyecto será tramitado en el Parlamento Vasco como paso previo a un posible acuerdo con el Estado. Como ves, en todo momento se informará sobre esta iniciativa y se pedirá opinión a la sociedad vasca, en cuyas manos quedará su ratificación definitiva mediante un referéndum en condiciones de libertad, sin violencia y sin dejar fuera a nadie. Entre todos podremos construir una alternativa de futuro. Entre todos podemos encontrar un camino de solución. Con Pompidea, una iniciativa para la convivencia. Igualmente había un documento que viene con una tarjetita
de abril de 2003, que viene precisamente a colación con lo que hemos visto actualmente. Juan Carlos Pérez Álvarez, en primer lugar deseo reiterarte mi agradecimiento por tus comentarios y opiniones personales a la propuesta de la convivencia que remití a su domicilio a finales del año pasado. Junto a usted, hasta el momento más de 33.500 familias vascas me han hecho llegar también sus aportaciones. Todas estas, incluida la suya, serán tenidas en cuenta para la elaboración del texto que, en nombre del Gobierno, presentaré ante el Parlamento vasco. Esta elevada participación es el fiel reflejo del amplio interés que el proyecto ha suscitado en toda la sociedad vasca y que deseo agradecer en nombre de todo el Gobierno. Como te adelanté en su día, hemos procedido a analizar el conjunto de cuestiones recibidas al objeto de identificar aquellas inquietudes más comunes, cuya respuesta pudiera servir para clarificar el contenido de la propuesta al mayor número de personas posible. Fruto de este trabajo se ha elaborado la publicación que te adjunto, en la que doy respuesta a un total de 130 preguntas tipo. Espero que su lectura te ayude a ti y a tu familia a tener una idea más precisa de la propuesta para la convivencia, en cuyo desarrollo vamos a seguir trabajando gracias, entre otras, a tus reflexiones. Será la propia sociedad vasca la que juzgue el éxito de nuestro trabajo porque, en definitiva, tú y yo, todos y cada uno de nosotros tendremos la ocasión de decidir democráticamente nuestro propio futuro, con la esperanza de que la paz, la normalización política, el diálogo y la convivencia sean pronto una realidad de nuestro pueblo. Recibe un cordial saludo. Biot Bioches, Juan José Ibarreche Marcuartu, Lendakari. Y ciertamente, aquí tenemos un documento extenso con todas las respuestas en las que tal vez haya algún esquema que pueda interesaros en este momento más, como aclaraciones generales, relación pueblo vasco, derecho a autodeterminación, ámbito territorial, nacionalidad vasca, derecho a decidir, derechos y deberes de los vascos, poder judicial, competencias, economía y relaciones laborales, bienestar social, pensiones, seguridad social, medio ambiente, infraestructuras, relaciones externas y colectividades vascas, garantías del autogobierno, solución de conflictos, sobre reforma y actualización del pacto, sobre el proceso de elaboración y aprobación, referéndum. Vamos a echar un vistazo a algunas de ellas, algunas de las preguntas. ¿Realmente es una propuesta legal? La número 8. Si la propuesta se plantea siguiendo estrictamente los cauces legales que establece el propio Estatuto de Autonomía de Guernica. 9. Hay una mayor explicación, pero la 9. Esa Jurianea no fue la solución y Lizarra tampoco. ¿Por qué cree usted que esta nueva propuesta puede aportar soluciones? Ajurianea y Lizarra fueron dos intentos legítimos, pero fallidos. Posiblemente porque dejaron de ser un cauce central para convertirse en dos orillas de la solución. Y por lo tanto, la propuesta respaldada por los tres partidos del gobierno vasco pues se establece como los principios básicos que representan la centralidad de la sociedad vasca. Principio de respeto a la vida, derechos humanos individuales, y el otro principio, el respeto a los derechos humanos colectivos como expresión de la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca en cada momento histórico. Cabe la propuesta, la número 10, cabe la propuesta en la Constitución. Si existe voluntad política por parte del gobierno español, sí. La Constitución contempla fórmulas que permiten establecer una relación bilateral singular entre Euskadi y el Estado español, como la que estamos proponiendo. Así lo afirman también prestigiosos constitucionalistas españoles, porque en definitiva estamos proponiendo una interpretación flexible de la Constitución que permita encajar el hecho diferencial de la nacionalidad vasca en un Estado plurinacional y, si es su caso, debe modificarse la Constitución, ¿qué problema habría en hacerlo? Pero en principio no sería necesario. Y ciertamente, en relación con el pueblo vasco, como preguntas quién forma parte del pueblo vasco,
¿Solo forman parte del pueblo vasco los que siempre han vivido en estos territorios y descienden de los antiguos vascos? Respuesta, no. Los vascos residentes en extranjero también forman parte del pueblo vasco o están excluidos por no vivir en Euskal Herria. Evidentemente nadie deja de ser vasco o formar parte del pueblo vasco cuando traspasa una determinada frontera geográfica, porque los sentimientos de pertenencia no se llevan en la cartera o en el pasaporte, sino en el corazón. Y así una serie de preguntas acerca de el contenido de la propuesta, sobre la propuesta de libre asociación, qué pasa con Navarra. El Estado podrá oponerse a un órgano común permanente con Navarra. Y la respuesta que da el gobierno vasco es que solo a los navarros y navarras les corresponde decidir su futuro, es decir, la disposición transitoria. Cuarta. Y su desarrollo a través del Estatuto Vasco, el Estatuto Navarro. Nacionalidad vasca. ¿Por qué plantea el reconocimiento de la nacionalidad vasca? Olvidando el hecho de que el artículo 2 de la Constitución española habla de nacionalidades y regiones. Porque si España es un Estado compuesto de nacionalidades y regiones, artículo 2, como dice la Constitución, entonces lo lógico es que sean reconocidas oficialmente todas las nacionalidades existentes en su seno, entre ellas la nacionalidad vasca. De forma similar a cómo se reconoce en Euskadi la existencia de dos lenguas oficiales, el euskera y el castellano. Planteamos el reconocimiento también de dos nacionalidades oficiales, la española y la vasca. Al igual que se está planteando en Europa la cuestión de la nacionalidad como opción personal. ¿Por qué no es posible que cada ciudadano y ciudadana pueda tener la nacionalidad que desee? Si además todos seguimos siendo vascos y vascas con los mismos derechos y deberes. Esta es la única manera que entiendo de respetar la pluralidad sin imposiciones. ¿Los que tengan nacionalidad vasca tendrán más derechos que los que tengan la nacionalidad española? No. Nadie podrá ser discriminado en razón de su nacionalidad. Todos los ciudadanos y ciudadanas vascas, por el mero hecho de serlo, tendrán los mismos derechos y libertades sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, raza, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Hay que renunciar a la nacionalidad española para tener la nacionalidad vasca? No. ¿Podrán tener la nacionalidad vasca los nacidos en otras comunidades que llevan años viviendo en Euskadi? Por supuesto. ¿Va a imponer usted la nacionalidad vasca a todos los que vivimos en Euskadi? La nacionalidad vasca es un derecho para todos los vascos, pero no puede imponerse por obligación. ¿A los inmigrantes extranjeros se nos va a exigir más requisitos para tener la nacionalidad vasca que para tener la nacionalidad española? No. Los vascos que nos hayamos tenido que trasladar por razones de trabajo a otros lugares del Estado, ¿podremos solicitar la nacionalidad vasca? Sí. ¿Qué pasa con los emigrantes vascos o sus descendientes? ¿Tendremos derecho a solicitar la nacionalidad vasca? Sí. Los residentes en un municipio de Navarra o de Iparralde que nos sentimos vascos, ¿no tendremos derecho a la nacionalidad vasca? El reconocimiento de la nacionalidad vasca en otras comunidades y territorios dependerá de que así lo propongan y ratifiquen las instituciones y los ciudadanos de esos territorios. Solo podrán votar los que tengan la nacionalidad vasca. Podrán votar en las elecciones todos los ciudadanos y ciudadanas que estén inscritos en el censo electoral en alguno de los municipios del País Vasco, como hasta ahora. No vamos a aceptar ninguna demagogia en este sentido. Derechos y deberes, poder judicial. Es un libro bastante completo que en su momento fue utilizado para buscar titulares, como suele ser habitual. Competencias, por supuesto, el marco de competencias siempre es importante porque es un nuevo estatus político, lo que se empezaba a pergeñar, y ciertamente la economía, relaciones laborales, como comentábamos, no sé cuál os puede interesar más en este momento, pero ciertamente es un ámbito de 130 preguntas, en donde aquí hay al final una relación sobre las preguntas en general. Vamos a poner ahí, donde se ve el marco del capítulo y la pregunta
que antes en todo el desarrollo viene la respuesta de estas 130 preguntas en este librito de Compon Video. Y seguimos. Ya en diciembre de 2002 había esta carta que agradezco muy sinceramente la contestación remitida. Pro indudable interés que ha despertado la propuesta individualmente en la sociedad vasca. Una carta de Lehendakari Juan José Ibarretxe Marco Artu, diciembre de 2002. Y este librito de nuevo estatuto político de Euskadi. Al final la decisión es tuya, infórmate, es tu derecho. El derecho a estar informado, evidentemente, que es un elemento bien importante. Y aquí está, ciertamente, los 3 pilares del nuevo estatuto. Ya todo esto va cogiendo forma. El pueblo vasco es un pueblo de Europa con identidad propia. El pueblo vasco tiene derecho a decidir su futuro desde el respeto a las decisiones de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad de Euskadi, de Navarra y de Iparralde, respectivamente. Sobre estos 3 pilares, los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad de Euskadi, formada por los territorios de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, como parte integrante del pueblo vasco en ejercicio de nuestra voluntad democrática y en virtud de nuestros derechos históricos, planteamos un nuevo estatuto político de libre asociación con el Estado español. Los aspectos fundamentales del nuevo estatuto político de Euskadi: la defensa de los derechos humanos y libertades y el derecho a decidir nuestro propio futuro, libertad de relaciones con la comunidad foral de Navarra y los territorios vascos de Iparralde, aumentar nuestro autogobierno para mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos los vascos, poder judicial autónomo que junto con el poder legislativo y el poder ejecutivo completen el autogobierno de Euskadi, disponer de voz propia en Europa y en el mundo, y un modelo de garantías que impida la restricción o modificación unilateral del nuevo estatuto. La defensa de los derechos humanos y libertades y el derecho a decidir de nuestro propio futuro. Se promulgará una Carta de Derechos y Deberes Civiles y Políticos de la ciudadanía vasca que dará un carácter prioritario a la defensa de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas. Además de la nacionalidad española, se reconocerá oficialmente la nacionalidad vasca para todos los ciudadanos y ciudadanas vascas sin ningún tipo de discriminación. Las instituciones vascas podrán convocar referéndums para consultar a los ciudadanos y ciudadanas vascas sobre todas las decisiones que afecten a su futuro. Este es un asunto controversial porque, en teoría, a través del artículo 92 se podría establecer un marco regulatorio que en Andalucía y también en Cataluña sirvió para leyes de consultas, así en plural, pero habitualmente consulta o referéndum han sido vinculados a un solo referéndum con un contenido concreto. A diferencia de lo que sucede en Suiza, en Italia, en Canadá, en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, en Estados Unidos. El Parlamento Vasco podrá regular el reconocimiento de partidos políticos, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales en el ámbito de Euskadi. Libertad de relaciones con la comunidad foral de Navarra y con los territorios de Iparralde. Los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad de Euskadi, de Navarra y de Iparralde tienen derecho a establecer vínculos políticos y las relaciones que deseen, sin más limitación que su propia voluntad. Estas relaciones podrán desarrollarse a nivel municipal y a nivel territorial, estableciendo los instrumentos de cooperación y los organismos que se consideren oportunos. Aumentar nuestro autogobierno para aumentar nuestro bienestar. El nuevo estatuto contempla la profundización de nuestro autogobierno y de las políticas públicas gestionadas por las instituciones vascas. Un mayor autogobierno supone un mayor bienestar para todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Competencias exclusivas de las instituciones vascas con carácter general, políticas de institucionalización y autogobierno, así como la regulación de nuestras señas de identidad. Políticas educativas, culturales y deportivas, incluyendo el reconocimiento de las selecciones nacionales vascas. Política lingüística, el euskera. Políticas sociales y sanitarias, para la mejora de la calidad de la sanidad vasca y la protección social de las personas más desfavorecidas. Hacienda y patrimonio, política fiscal, financiera y tributaria, para disponer y gestionar nuestros propios recursos económicos.
Política de ordenación del territorio, vivienda y medio ambiente. Política de transportes e infraestructuras. Política de ordenación e impulso de la actividad económica y sectorial de Euskadi, incluyendo la investigación científica y técnica. La competencia exclusiva de las instituciones vascas con carácter específico. Política de seguridad. Se atribuye a la Archancha la seguridad y protección de personas y bienes. Las fuerzas de seguridad del Estado se encargarán únicamente de las competencias exclusivas del Estado en Euskadi. Y una junta de seguridad mixta coordinará ambos cuerpos en los delitos que afecten a Euskadi y al Estado. Políticas sociolaborales y de empleo. Competencias exclusivas en materia laboral, de empleo, formación, prevención de riesgos laborales y negociación colectiva. Se establecerán instrumentos de cooperación con el Estado y con Europa. Políticas de seguridad social, competencias legislativas y de gestión en materia de previsión social y de seguridad social. Presupuestos propios y recaudación de las cuotas de la seguridad social. El concierto regulará los flujos económicos que salvaguardarán la solidaridad con el conjunto del sistema estatal. Poder Judicial Autónomo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco será el máximo órgano de poder judicial en nuestra comunidad. Los jueces vascos juzgarán todos los delitos cometidos en Euskadi, aplicando los mismos criterios judiciales que en el Estado. Se constituirá un Consejo Judicial Vasco con jueces de reconocido prestigio nombrados por el Parlamento Vasco y por los propios jueces vascos, que será el encargado de gobernar el Poder Judicial en Euskadi. El Consejo Judicial Vasco nombrará al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi y al fiscal jefe en Euskadi. El Consejo Judicial Vasco ejercerá sus funciones en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial del Estado. Disponer de voz propia en Europa y en el mundo. Los vascos no somos un pueblo aislado, nunca lo hemos sido. El pueblo vasco forma parte de Europa desde sus orígenes. En consecuencia, la comunidad de Euskadi, como parte integrante del pueblo vasco, tiene derecho a disponer de voz propia en Europa y en el mundo. Para ello, el nuevo estatuto el estatuto contempla, entre otros, los siguientes aspectos. Euskadi podrá defender directamente sus intereses y competencias ante la Unión Europea, incluyendo la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia Europeo. Euskadi será la circunscripción electoral única para las elecciones al Parlamento Europeo. Debemos recordar que hay un pequeño salto en donde la mayor parte de los países grandes, en este momento está el Reino Unido dentro de la Unión Europea, ya sea Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, tenían circunscripciones subestatales al Parlamento Europeo. La anomalía, España. El gobierno vasco podrá abrir delegaciones oficiales en el exterior, debido a la sentencia de 1994 para la delegación de Bruselas. Los tratados internacionales deberán tener la autorización de las instituciones vascas cuando estos tratados afecten a sus competencias. Qué difícil era que posteriormente, unos 15 años después aproximadamente, una ley estatal recoge esto. Euskadi ejercerá una política activa de solidaridad y cooperación con los países en vías de desarrollo. Euskadi podrá estar representada como nación sin Estado en los organismos internacionales. Qué difícil era que luego parte de esto se incorporó en el ECOFIN. Establecimiento de un sistema bilateral de garantías con el Estado. Para ello se contemplan las siguientes medidas. El establecimiento de una comisión bilateral entre Euskadi y el Estado que sirva de foro estable de diálogo y negociación, como la comisión mixta del concierto. La adaptación del Tribunal Constitucional mediante la creación de una sala específica que trate los problemas que se susciten en la interpretación y el desarrollo del nuevo estatuto. Será esta sala específica siendo formada a partes iguales por personas designadas por el Tribunal Constitucional y por el Parlamento Vasco. El Estado no podrá aplicar medidas coercitivas e impositivas que supongan una restricción unilateral del autogobierno de Euskadi. Aquí está la fórmula foral: ni yo sobre ti, ni tú sobre mí, no imponer, no impedir. El estatuto podrá ser modificado mediante un proceso de negociación con el Estado, tomando siempre como base el respeto a la voluntad de la sociedad vasca, libre y democráticamente. ¿Y cuál es el proceso que se abre a partir de ahora? Debate abierto al diálogo a todas las aportaciones, aprobación en el Parlamento Vasco, remisión a Cortes Generales y negociación con el Estado y ratificación por la sociedad vasca. Es decir, era lo que el artículo 46 del Estatuto de Gernika hablaba de reforma del Estatuto, y es el mismo procedimiento por el que se
constituyó el propio Estatuto de Gernika. Es el propuesto para esta propuesta de nuevo estatus que tienes todo ese recorrido a través de la ponencia de autogobierno 2001-2002, la participación ciudadana a través de estos instrumentos, como Videa, entre ellos, y luego a través de la comisión parlamentaria, a través de primero haber sido adoptado un texto político que será trasladado al Parlamento, comisión parlamentaria, después el Pleno, y el 1 de febrero se estrelló en el Congreso de los Diputados, siendo inadmitido a trámite, lo cual ciertamente indica el grado de compromiso con la democracia que había en ese momento con respecto al autogobierno en el País Vasco. Por alguna razón que desconozco, tengo dos ejemplares del extracto del discurso del Lehendakari en el debate de política general del Parlamento Vasco del 27 de septiembre de 2002. Aquí están. Uno está mejor conservado, que es este segundo, y este primero parece que tiene algún tipo de dificultad a la hora de abrirse, pero sigue siendo legible y sigue estando disponible en esta parte final, sobre todo, pero en la parte principal, la página primera, parece que no es posible, lo cual en algún momento hay que abrirlo. La necesidad de un nuevo pacto político con el Estado como clave de un proyecto de solución. La sociedad vasca está esperando soluciones. Yo creo que cualquier sociedad espera soluciones de sus responsables institucionales en todo momento. Y sería una irresponsabilidad no atender a esa consideración. La sociedad vasca está expectante, nos está mirando, está esperando de sus representantes políticos soluciones. El Lehendakari y su gobierno no estamos dispuestos a defraudar esa esperanza. No nos resignamos al callejón sin salida. Un camino de odio, de frustración, un camino hacia ningún sitio. Tampoco nos resignamos al inmovilismo, al bloqueo, a la negativa permanente de soluciones. Porque es un camino que no nos acerca, sino a la paz. Y nos conduce fuera de la crispación social. Esta propuesta nos acerca a la paz y nos conduce a la separación respecto a la crispación social, que era lo que algunos querían desde varios aspectos llevar a la sociedad vasca. La sociedad vasca no desea reproducir debates estériles sobre el pasado y tampoco desea verse arrastrada a un escenario permanente de confrontación y de división social. La sociedad vasca está harta de imposiciones, de violencia, de chantajes, está harta de mensajes negativos. No es cierto que seamos una sociedad inmadura, como alguien nos calificó con rencor después de unas elecciones. Somos un pueblo sensato, milenario, que tiene mayoría de edad suficiente para ser dueño de su propio destino. La sociedad vasca quiere soluciones, quiere mirar al futuro sin renunciar al pasado, quiere avanzar. Y por tanto, esos discursos tienen su importancia a la hora de transmitir todos los elementos que estaban encima de la mesa, como por ejemplo el tema de las fases del proceso: presentación y apertura del proceso, participación social, elaboración y presentación del borrador del texto articulado, contraste político y social, negociación con el Estado, ratificación en referéndum. Pero, y este pero resulta interesante, además de incorporar previamente en la parte anterior que los anclajes son la disposición adicional del Estatuto de Gernika, la disposición adicional primera de la Constitución, la disposición derogatoria segunda de la propia Constitución, pero también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 19 de diciembre de 1966, y por supuesto la legitimidad democrática de la voluntad de la sociedad vasca expresada mediante referéndum y articulada a través de sus instituciones representativas. En todos estos discursos había una aproximación a la realidad social y económica. No es este el caso de mayor extensión, pero hay siempre una aproximación desde la gestión de las políticas públicas del gobierno vasco en virtud de sus competencias existentes, para poner en claro que con lo que tenemos hacemos esto y con lo que pedimos
somos capaces de hacer exactamente el mismo principio de bondad en el grado de gestión. Por supuesto, tenemos aquí en 2005 ya el asunto de la dificultad respecto al nuevo estatuto. Aquí está el nuevo estatuto político, precisamente con ya el marco general de que ya es enero, ya enero, Otsaila, febrero. Conociendo tus intereses de disponer de información sobre la propuesta de reforma de estatuto político y como continuación al documento que en su día te facilitamos, te adjunto el texto aprobado por mayoría absoluta por el Parlamento Vasco el pasado 30 de diciembre. Estoy convencido de que su lectura te permitirá formar tu propia opinión sobre una propuesta que establece un nuevo modelo de relación con el Estado español, desde el reconocimiento y el respeto mutuo, una relación basada en el derecho de los ciudadanos y ciudadanas vascas, de todos los que vivimos y trabajamos en Euskadi, a decidir nuestro propio futuro. Quiero agradecerte, por último, tu interés por conocer e informarte, por participar de forma directa en el proceso de construir entre todos el futuro de Euskadi por vías pacíficas y democráticas. Tu opinión y tu decisión son fundamentales para edificar este futuro. Hemos de decir un par de cosas de 2004. Una, que en marzo hubo las elecciones, del 14 de marzo, que cambió el gobierno del PP con mayoría absoluta a un PSOE prácticamente con mayoría absoluta. Que hubo una carta del señor Arnaldo Tegui diciendo que su visión de Euskal Herria estaba mucho más cerca de la de Zapatero que de la del Lehendakari Ibarretxe, a pesar de que el día 30 de diciembre del año 2004 hubo 3 votos a favor, 3 en contra y un fugado, el de Josu Urruticochea, llamado alias Josu Ternera, que es objeto de un panegírico por el señor Jordi Évole hace no mucho, aunque ninguna de las dos partes quedó demasiado satisfecha del resultado final. Y que, bueno, ciertamente a veces se le dice que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Falso. El presidente era el señor Íñigo Urkullu Rentería, actual lehendakari del gobierno vasco. Y en ese año 2004, cuando el gobierno socialista llega al poder en Moncloa, hubo un momento en el que trataron de decir que el nuevo estatuto era una herramienta de ariete contra Aznar y que era una situación política, simplemente instrumental de concupiscencia política. Cuando en realidad lo que querían ocultar es que cuando habían llegado a ese punto, había perdido la posibilidad de afrontar un desafío como era la de presentar enmiendas parciales en el proceso de comisión de trámite en el Parlamento Vasco, y por tanto solamente quedaba la posibilidad o de rogar por favor abrir un plazo de prórroga de emisión de enmiendas, cosa que ha pasado en el Congreso con la calificación de la mesa y muchos otros elementos con diversas leyes importantes, ya sea la de la llamada ley Mordaza, la ley de memoria democrática, secretos oficiales y muchas otras que han llevado a decenas y decenas de periodos de enmiendas, o tratar de encauzar esa situación a través de un proceso de paz que se abrió en 2005-2006, reconociendo su propia falacia cuando en 2006 llevaron al PNV a Loyola para tratar de encauzar lo que estaba a punto de quebrar. O si no, había pocas salidas. Eso sí, hemos de recordar que en verano de 2004 el señor Pepe Bono estuvo en una comida con Zapatero y Pedro J. Ramírez, en donde José Luis Rodríguez Zapatero le prometió a Pedro J. Ramírez que en lo antes posible el Partido Socialista, en conjunción con el PP, echaría de Ajuria al Partido Nacionalista Vasco, cosa que no sucedió en 2005, pero sucedió en 2009. Y hemos de recordar ciertamente que hubo una situación complicada en donde en 2005 hubo la ilegalización de una candidatura puesta para ello, pero luego las NECANES pasaron por alto. Y ciertamente en 2007 hubo el tema de ANV y en 2009 hubo un tema
de prestación para la ilegalización, lo cual ciertamente dio posibilidad a una suerte de mayoría artificial en el Parlamento Vasco en esa legislatura de 2009-2012. Pero ciertamente, cuando llegamos a final de este proceso, ya tenemos el documento para ir al Congreso de los Diputados el día 1 de febrero de 2005. Es este documento el que establece el marco referencial para establecer ese momento, ese texto, esa propuesta ya aprobada por el Parlamento Vasco con la normativa del artículo 46 del Estatuto de Gernika, es decir, una propuesta de reforma del Estatuto, que el Parlamento Vasco el día 30 de diciembre de 2004 ha aprobado por mayoría absoluta la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía vigente desde 1979 y ha remitido a las Cortes Generales para su debate un nuevo estatuto político para Euskadi. Este nuevo estatuto se sustenta en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos y ciudadanas vascas para decidir su propio futuro. Plantea un nuevo modelo de relaciones con el Estado español basado en la libre asociación desde el respeto y el reconocimiento mutuo y establece las bases elaboradas en tres principios: derechos humanos, respeto a la voluntad de la sociedad vasca y bienestar de todas las personas que viven en Euskadi. El nuevo estatuto político aprobado por una mayoría absoluta del Parlamento Vasco es una propuesta legítima. Ha sido presentada por el gobierno vasco y aprobada por la mayoría absoluta por el Parlamento Vasco, tras un proceso democrático y abierto a la sociedad en la que participaron más de 36.000 familias vascas. La propuesta goza, por tanto, de toda la legitimidad política, jurídica, social e institucional y además sigue estando abierta al diálogo y a la negociación con el Estado, cosa que se truncó con la inadmisión a trámite el 1 de febrero de 2005. Es una propuesta de convivencia, no plantea rupturas, sino un nuevo modelo de convivencia con el Estado español, sin perder nuestra identidad y en el que se reconozca nuestra propia voz en Europa y en el mundo. Es una propuesta democrática. Todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vascas decidiremos personalmente, con nuestro voto, cómo queremos vivir entre nosotros y qué relaciones deseamos tener con el Estado español. Es una propuesta de convivencia. No plantea rupturas, por lo tanto. Es una propuesta para aumentar nuestro bienestar. La sociedad vasca tiene derecho a disfrutar de un nuevo estatus político para ampliar autogobierno y aumentar el bienestar de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vascas. La propuesta de nuevo estatuto es un proyecto de convivencia legítimo, democrático, moderno, destinado a aumentar nuestro bienestar. Aquí están los pilares, los aspectos fundamentales, que ya hemos comentado en un documento previo, y básicamente viene a referir en base a los artículos todos los detalles del nuevo estatuto, de lo que ya hemos comentado respecto a todos los ciudadanos y ciudadanas vascas sin ningún tipo de discriminación dispondrán en la comunidad de Euskadi de los derechos y deberes que reconozca el presente estatuto y el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 4. Además de la nacionalidad española, se reconoce oficialmente la nacionalidad vasca para todos los ciudadanos y ciudadanas vascas sin ningún tipo de discriminación. Artículo 4. Hemos de recordar un pequeño detalle, y es que habitualmente en el concepto de Estado-Nación jacobino, siglo XIX, olvidan que hay gente de otras nacionalidades, por ejemplo las europeas, que son ciudadanos porque tienen elemento de temporalidad, pero no son nacionales. Por lo tanto, se puede dar un contenido al concepto ciudadanía y al concepto nacionalidad que puede ser intercambiable, tal vez, pero siempre con un contenido distinto, que puede ser uno ciudadano de un país, pero no nacional de ese país. Y eso puede y tal vez deba regularse legalmente. Y esa posibilidad de poder ser ciudadano vasco, nacional vasco también, la nacionalidad vasca y la ciudadanía vasca como elementos distintos. La defensa y protección de los derechos humanos y de las libertades públicas de todas las personas serán prioritarias para todas las instituciones vascas. Artículo 10. El Parlamento Vasco podrá regular el reconocimiento de partidos políticos y organizaciones sindicales, asociaciones empresariales en el ámbito de Euskadi. Artículo 13. El tema de los referéndums, el artículo 13. Ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, Navarra, de Iparralde tienen derecho a establecer vínculos políticos. Artículos 6 y 7. El 6 quiero recordar que era para Navarra, el 7 para el tema de Iparralde.
Aumentar nuestro autogobierno para aumentar nuestro bienestar, con las políticas de institucionalización y autogobierno, artículo 46, políticas educativas, culturales, deportivas, 47, políticas sociales y sanitarias, 48, políticas económicas y financieras, artículo 49, políticas de recursos naturales, ordenación del territorio, vivienda y medio ambiente, artículo 50, políticas de infraestructuras y transporte, artículo 51, ordenación de la economía y hacienda y patrimonio, política fiscal, tributaria y financiera, artículo 55 al 64, políticas lingüísticas, artículo 8, que el euskera, lengua propia del pueblo vasco y patrimonio del conjunto de Euskal Herria, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi. Las instituciones vascas garantizarán el uso de ambas lenguas y nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Política de seguridad ciudadana y protección civil, artículo 52, políticas sociolaborales y de empleo, artículo 53, políticas de protección social, artículo 54, poder judicial propio, artículos 27 a 31 del Estatuto, disponer de voz propia en Europa y el mundo, artículos 65 a 69, y establecer un sistema de garantías bilaterales. Con todo ello se establece en el artículo 14 al 17, estableciendo una comisión bilateral entre Euskadi y el Estado para servir de diálogo y negociación, la sala específica en el Tribunal Constitucional, recordemos, la sala de Vizcaya, referido a cuando Castilla estaba siglo XIV, XV, XVI, el fuero viejo, el fuero nuevo, la sala de Vizcaya en la Chancillería de Valladolid era un equivalente a esto, más o menos. Entiéndase, salvando la distancia. El Estado no podría aplicar medidas coercitivas e impositivas y el Estatuto podrá ser modificado mediante un proceso de negociación con el Estado. La decisión final es tuya. La propuesta de nuevo estatuto culmina en la voluntad democrática de la sociedad vasca. Y todos los ciudadanos y ciudadanas vascas, todas las personas que vivimos y trabajamos en Euskadi, debemos ratificarnos con nuestro voto el nivel de autogobierno que deseamos y el marco de relación con el Estado. En teoría, este documento, que se aprobó el día 30 de diciembre y que debía haberse admitido a trámite y negociado en parte, como se hizo el Estatuto del 79 en Madrid, para luego volver a vincularse con el País Vasco, con la votación final en el Congreso, ya se sabe, la votación inicial en el Congreso, luego pasa al Senado, luego al Congreso y luego pasa a ratificación por referéndum del País Vasco, y así habría entrado en vigor el nuevo estatuto para el País Vasco. Y en vez de hacer ese tracto, se hizo la inadmisión a trámite, con una situación bastante complicada cuando, aquí tenemos el documento, presentación ante el Congreso de Diputados de la propuesta de nuevo estatuto de Euskadi, aprobado por el Parlamento Vasco, 1 de febrero de 2005. Y ahí el de Takari, Juan José Ibarretxe Marcu Hartu, estuvo en el Congreso, ciertamente. Aquí tenemos un documento, ciertamente Agur, de Takari, y el discurso, ciertamente, pronunciado allí, y que ciertamente aquí tenemos la fórmula del documento escrito, del texto, que se publicó en forma de este librillo rojo. El documento que salió del gobierno vasco en 2003, el 27 de septiembre de 2003, estuvo con un documento como este, pero de color verde. Verde el provisional, rojo el definitivo, aprobado por el Parlamento Vasco. Y ciertamente, hablando de lo que dijo el Lehendakari Juan José Ibarretxe, habló de presentación, cuestiones previas, derecho a decidir y obligación de pactar, pueblo mayor de edad, propuesta de convivencia, propuesta legal, legítima, democrática, oportunidad histórica y reflexiones finales. Y hubo finalmente luego un turno de réplica breve en donde pudo contestar a los demás grupos parlamentarios en aquel momento para la historia, en donde el asunto transitó en dirección hacia la nada. El nuevo estatuto, que era una reforma del estatuto vasco, el señor Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya Verds, me dijo que la solución al pueblo vasco era
la propuesta de nuevo estatuto de Cataluña y cómo se estaba llevando a cabo con la propuesta ciudadana, ser aprobada por 120 diputados de 135. Bueno, ya ven dónde ha quedado la propuesta de nuevo estatuto de Cataluña, ese que aprobaron en 2006 y que entró en vigor en ese momento. Lo que pasó con la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010, el tema del proceso y todo aquello. Resulta ciertamente bien interesante de tener la memoria de ese momento para la historia. Y aquí tenemos ciertamente otro momento, porque en ese momento, en 2005-2007, se pidió al gobierno vasco que parara esas iniciativas de autogobierno y de paz, porque era el momento de los partidos y fue el momento que eclosionó de lo que venía de Chillarre, de Chusito, de Gordo en Chillarre, las reuniones que eclosionan en 2004, 2005, Ginebra, Fundación Henri Dunant, Oslo, que va cociendo ese fuego lento con las llamadas dos mesas, una política, otra sobre el final del terrorismo, pero fracasan y tienen que ir a Loyola con el triángulo entre el PSE, HB y el PNV, que eso será dinamitado por Otegi, mandatado por los de las pistolas, para destruir el acuerdo que ya se había llegado a él. Pero ciertamente el asunto estriba en esa complejidad en donde cuando todo descarrila, entonces hay la posibilidad de abrir la espita del gobierno vasco y es el tema de la consulta. Pero ciertamente hay unas ideas en red de Compondu. Hablamos de Componvidea en el plazo del nuevo estatuto y aquí habrá un www.compondu.net. Y trataba de buscarlo porque hay un índice que pone si bombas no hay tregua, la paz y sus significados, tan lejos y tan cerca, consensos básicos, y vosotros, un futuro para decidir, Euskadi 2.0, a quien corresponda, manifiesto, abramos camino para la paz en nuestras manos, y ciertamente hay aportaciones de varias gentes, que esta publicación recoge una selección de 11 comentarios publicados en Compondu desde su puesta en marcha el 19 de enero de 2007 hasta la entonces actualidad, el 12 de mayo de 2008, en el proceso para la consulta. Junto a los comentarios originales hemos reproducido opiniones y propuestas de ciudadanos que se han suscitado en la página web al hilo de los artículos publicados. Su pluralidad y espontaneidad son un buen ejemplo de los diálogos que se han producido diariamente durante más de un año en este foro virtual. Compondo. Desea agradecer sinceramente sus aportaciones y propuestas a miles de personas que han participado en esta iniciativa, así como a los firmantes de los comentarios originales. El ámbito de Un futuro para decidir, de Acari, Juan José Ibarreche, del 24 de diciembre de 2007. El comentario original es bastante sencillo porque tiene tres párrafos. Un futuro para decidir, que es en el ámbito del índice. Un futuro para decidir está en la página 43. Habla lo siguiente. Hace ahora un año, habla del 24 de diciembre de 2007, ETA no había roto formalmente el alto el fuego permanente, pero cometió un brutal atentado en el que asesinaron a Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, que en paz descansen ambos ecuatorianos. Eran dos personas que se preparaban para celebrar la Navidad, como todos los demás. Un año después, ETA ya había roto la tregua indefinida, a pesar de que la propia Batasuna le había pedido públicamente que no lo hiciera, un trampantojo. Y quien en su nombre le pidió que no lo hiciera, Arnaldo Otegi, hoy está en prisión. Estuvo en prisión, sí. En dos tiempos temporales distintos. Uno a comienzos de los años 90 y luego otro después como asunto del tema de la paz. Otro atentado brutal cegó la vida de Raúl Centeno y Fernando Trapero.
los guardias civiles que también se preparaban para recibir el año nuevo. Familias rotas, dolor, sufrimiento ante la muerte y el asesinato irracional. Toda esta violencia nos devuelve al pasado amenazas, extorsiones, ilegalización de fuerzas políticas, sentencias judiciales, que de jurídicas tiene poco y de impulso político tiene mucho. Dispersión de presos, muertes familiares, en accidentes cuando van a visitar las cárceles, negación del diálogo como fórmula para resolver los problemas, nuevamente la espiral sin fin. Y dice el Lehendakari: yo me niego a aceptar una vuelta atrás, una vuelta al pasado sin ilusión y sin salida. Cada uno tendrá que encarar el próximo año como estime más oportuno. Mi compromiso es que el 24 de diciembre de 2008 podamos hablar de un futuro diferente. Un futuro en el que la violencia haya sido desterrada para siempre. Un futuro en el que los partidos políticos hayan recibido un mandato para sentarse a dialogar y alcanzar un acuerdo. Un futuro en el que la sociedad vasca sea protagonista de su propio destino. Un futuro de participación democrática de todos y todas. Un futuro para decidir. Y ahí está un texto de un documento de una respuesta de un 2007 14-24, es decir, el día 24 de diciembre de 2007 a las 11:14 de la mañana, un tal Juan Carlos Pérez. Lehendakari, sabes de sobra que somos muchos los que creemos que este país tiene futuro, sin violencia de ningún tipo, con la defensa de todos los derechos humanos, las personas, sin excepciones, salvo es. Y que no hay nada más democrático que consultar a la ciudadanía. No es ajeno que en Estados Unidos o en Suiza, entre otros países, junto a las urnas de elección del gobernador, senador o presidente, se adjuntan numerosas urnas con consultas sobre temas muy variados. ¿Por qué nosotros no? Solo un pequeño apunte. Estando de acuerdo, apoyando, y no solo eso, estando dispuesto a colaborar, cueste lo que cueste, para que el proceso llegue a buen puerto, he de señalar que es importante, diría más, imprescindible, la implicación activa de la sociedad vasca. Que la sociedad vasca sea capaz de mantenerse movilizada, informada, participante y que termine por apropiarse un proceso de vital importancia. Los escoceses tienen a National Conversation, una conversación nacional. Ellos tienen el horizonte 2010, nosotros en parte también. Nosotros tenemos una estación de paso el año que viene, por lo que creo que los plazos son un tanto diferentes. En una charla de Getxo se comentaba sobre otro tema, el tipping point, sobre que una cosa triunfa cuando su momento ha llegado. Eran necesarias tres leyes. La de los pocos, que ya estábamos convencidos de las sinergias en el entorno, como Quebec, Escocia, Flandes, Montenegro. Falta únicamente la de las adhesiones, y a esto se refiere la propuesta lanzada antes, de socializar el debate haciendo más participativo. Esa es mi reflexión. Nada más. Por lo demás, que el año que viene sea mejor que el pasado, y que ojalá sea el 2008 el punto de inflexión que necesitamos para que la paz, la democracia y el derecho a decidir nos guíen hacia el futuro de un pueblo, el nuestro, de Takari, que no puede aplazar su elección. Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas. Woody Allen. Ese fue el comentario de un servidor en esa propuesta de hacer aportaciones para la cuestión de la consulta. Y aquí tenemos otro documento con la propuesta política para abordar la solución del conflicto vasco, del discurso del debate de política general ante el Parlamento Vasco del 28 de septiembre de 2007, donde se abrió la posibilidad de hacer esa consulta en 2008, el día 25 de octubre de 2008, si no recuerdo mal, y que tenemos aquí el discurso, ciertamente, con la hoja de ruta, referéndum resolutivo para la culminación del proceso en el segundo semestre del año 2010, que viene aquí en forma de cronograma, que es lo que vamos a atender ahora mismo, ¿no? Que es lo mejor. Había la forma de proceso para
un pacto político al presidente del gobierno español, en paso 1. El paso 2, esto de la oferta de pacto político de septiembre de 2007 a junio de 2008, pleno del Parlamento Vasco, si hay acuerdo político o si no hay acuerdo político. Si hay acuerdo político, para ratificar el acuerdo y autorizar la consulta vinculante. Y si no hay acuerdo político, autorizar la consulta jurídicamente no vinculante. En junio de 2008. Y se autorizará la consulta. Nesca quiere autorizar otras cosas, así que esperad un segundo. Que, por cierto, vamos a continuar con ya la venia de Nesca. Después de ese pleno del Parlamento Vasco, con la posibilidad de que hubiera acuerdo o no, tendríamos que, si se rechaza la autorización de la consulta, habría convocatoria de elecciones. La consulta pues podría ser vinculante para ratificar el acuerdo y abrir proceso de solución, o una consulta no vinculante que desbloquearía y abriría un proceso de solución el 25 de octubre de 2008. ¿Sea cuál sea el resultado? Convocatoria de elecciones. Proceso de negociación, final dialogado de violencia o negociación política entre partidos vascos sin exclusiones. Las dos cosas, el proceso de diálogo y negociación entre 2008 y 2010. Y luego el referéndum resolutivo, ratificar el resultado de todo el proceso. El segundo semestre de 2010 se culminaría el proceso. El 1. Oferta de pacto político. El Lehendakari Ibarretxe ha presentado la oferta institucional de pacto político al presidente del gobierno español sobre dos principios: el principio ético de rechazo a la violencia y el principio democrático de respeto a la voluntad de la sociedad vasca. Esta oferta de pacto político se extenderá hasta junio de 2008. Pleno del Parlamento Vasco. El próximo mes de junio de 2008, el Parlamento Vasco podrá ratificar el pacto político con el presidente del gobierno español, si este ha sido posible, y además autorizar una consulta para que la sociedad vasca lo pueda refrendar. En el supuesto de que el pacto político no haya sido posible, el Lehendakari solicitará al Parlamento Vasco la autorización para que realización de una consulta, que en este caso no sería jurídicamente vinculante, y que sirva para desbloquear la situación política y abrir un proceso de negociación. Tercero, la consulta. Del 25 de octubre de 2008, la sociedad vasca será consultada. La consulta previa servirá para ratificar el pacto político que en su caso se haya alcanzado con el Estado, si el pacto no hubiera sido posible. La consulta servirá para que la sociedad vasca envíe un doble mandato. Por un lado, para exigirle a ETA que manifieste su disposición de poner fin a la violencia y de esta forma iniciar un proceso de negociación con el gobierno español para abordar el final definitivo de la violencia. Punto número 10 del Pacto de Ajuria del 2 de enero, o del 12 de enero de 1988. Pero también hay otros puntos bien interesantes del 7 al 13 de ese Pacto de Ajuria. Y por otro lado, abordar la sociedad vasca enviando un mandato precisamente a todos los partidos políticos para que inicien un proceso de negociación con el objetivo de alcanzar en un plazo determinado un acuerdo de normalización política. 4. Proceso de negociación. Si la sociedad vasca apoya la propuesta sometida a consulta, se procederá a abrir un proceso de negociación diferenciado en dos ámbitos distintos. Por un lado, para abordar el fin dialogado de la violencia entre el gobierno español y ETA. Por otro lado, para negociar un acuerdo político entre las fuerzas vascas sin exclusiones sobre el nuevo marco de relaciones que los vascos deseamos tener tanto interna como externamente. Y luego el referéndum resolutivo. Finalmente, el resultado del proceso de negociación será sometido a referéndum en la segunda mitad del año 2010. Que es bien interesante, ciertamente, porque en teoría explicar esto llevaría a exponer la situación con las dos preguntas. ¿Cuáles son las dos preguntas que se quisieron hacer? Serían estas. Primera, ¿está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la violencia para siempre? Esto es el artículo, como decíamos, el punto número 10 del Pacto de Ajuria. Sin entender lo que evolucionó después el Pacto de Ajuria en el Plan Ardanza, el plan de paz de Lizarra, que encardina en parte con la fracasada opción de Argel del 88-89, de la situación posterior en Loyola, que
tiene todos esos vaivenes, la mediación internacional, los pactos que fallaron, y que Fernando Jáuregui escribe en su libro sobre el proceso de paz, lo mismo que Imanol Murua habla en el Triángulo de Loyola, explicaciones sobre el marco general de los procesos de paz que tienen mucho que ver con esta situación que llega a esta pregunta, pero cristaliza con un tracto que si ocultas parte de él, y ese es el problema, que hacer un queso gruyere y la explicación, y luego hacer como lo que todo el mundo sabe, pues ciertamente hace, paramos el plan Ibarretxe y paramos la consulta. Y a veces solamente hablan del plan Ibarretxe. Por la consulta, mucha neurona para ocuparse de ello. Segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos sin exclusiones inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010? Es decir, la garantía de que no solamente sea bla 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 y se llega a un acuerdo. Se llega a un acuerdo y este se ratifique. Porque decíamos antes que el día 1 de febrero de 2005 se llevó un acuerdo del Parlamento Vasco por legalidad, por el artículo 46 del Estatuto, la reforma del Estatuto en forma de nuevo Estatuto político para la Comunidad de Euskadi, y se inadmitió a trámite. Si olvidamos el hecho de todo el tracto del nuevo estatuto, todo lo que llevó desde los informes del 93 y del 97, del Parlamento Vasco por unanimidad, de las convocatorias de ponencias de autogobierno, de todo lo que viene detrás del nuevo estatuto hasta llegar a ese 1 de febrero de 2005, la negociación en donde se introducen elementos políticos, políticos que no se quieren hablar entre instituciones y entre partidos políticos, pero sí se dialogan con partido ilegalizado ya en ese momento, como era Batasuna en 2002-2003, en el ámbito exterior de España, en Oslo, en Suiza. Y se hace con la banda terrorista ETA también, lo cual duele especialmente al Endacari. Un líder democráticamente elegido no puede tener diálogo resolutivo sobre estos asuntos, pero sí puede el Estado hacerlo con una banda terrorista. Ese es el contenido de la pregunta número 2, porque también tenemos el acuerdo al que se llegó en Loyola a 3 bandas y que iba a ser aterrizado en ese 2006-2007 y que fue destruido por la banda terrorista con la persona de Otegi como cara visible. Y eso se ve especialmente en El Triángulo de Loyola, un libro imprescindible para entender ese periodo que luego incardina en la retomación, es decir, volver a tomar la iniciativa política a través de la consulta, a través de lo que cristalizan estas dos preguntas en el Parlamento Vasco. Y por tanto, ciertamente, hay que tener memoria democrática, a través de nuestro Lehendakari Ibarretxe, que no solamente hizo la propuesta de nuevo estatuto y de consulta, hizo bastantes más cosas, pero en brecha de pacificación y autogobierno, en esa trinchera de paz, de convivencia y derecho a decidir, estuvo esta propuesta de nuevo estatuto y de el ámbito de la consulta. Y a través de estos documentos hemos tal vez abierto una nueva perspectiva para que tú puedas investigar, profundizar en tu conocimiento, si es que te interesa en estos ámbitos de paz, de convivencia, de autogobierno, en esos documentos que trufaron la legislatura del mandato de esos 10 años del Lehendakari Ibarretxe en Ajuria a través de la propia situación en Ajuria, gobierno vasco, parlamento vasco, partidos políticos e instituciones que abrieron la posibilidad de ese debate, que fue más plural de lo que se quiere recordar y que culminó en esos dos procesos de la situación del nuevo estatus político y del ámbito de la consulta. Y por supuesto, en medio está el proceso de Loyola, que por eso recomiendo esos libros, como es, por ejemplo, el de El Zapaterato de Fernando Jáuregui o el de Imanol Murua de El Triángulo de Loyola, para poder entender y captar con mayor amplitud
estos dos puntos con la conexión que tiene intermedia y poder afrontar esa memoria antes de que llegara a Julianea el señor Pachi López, de la crisis económica y todo lo que vino después, hasta que pudimos recuperar a Julianea con Íñigo Urkullu Rentería. Y creo que mejor lo dejamos aquí, porque seguramente volveremos al asunto, pero aquí está una nueva pieza para entender estos dos procesos y al Lehendakari Ibarretxe. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, a Júrbero Bat, Betty Gelpian.